Buenas tardes, hoy vamos a comenzar con la unidad número 7 de nuestro programa analítico con el tema contraste de hipótesis. Este tema también forma parte de la inferencia o lo que denominamos inferencia estadística. Básicamente se utiliza para la toma de decisiones acerca de el valor de un parámetro. En el caso de la estimación por intervalos de confianza, utilizábamos, por ejemplo, para el caso en que una empresa fabrica una pieza específica y a partir de las muestras podemos estimar con un cierto nivel de confianza la resistencia media a la torsión de las piezas fabricadas. Otra alternativa también es que en el caso de esta empresa interesa satisfacer requerimientos mínimos de resistencia a la torsión establecidos por el cliente. Se pueden utilizar entonces a partir nuevamente de datos o información que provea la muestra alternativas para decidir al respecto. Por un lado puede ser si la resistencia media a la torsión mu no excede el mínimo requerido, o otra alternativa puede ser resistencia media a la torsión mu que exceda al mínimo requerido. Son dos alternativas que pueden darse. Esta circunstancia es lo que suele conocerse como contraste estadístico de hipótesis. Veamos un ejemplo. Tenemos una muestra de microperforadoras con un tiempo de vida promedio de huecos perforados y una desviación estándar. Suponga que la cuestión principal es responder si la media poblacional mu de los tiempos de vida es o no mayor que un valor determinado. En este caso, la cuestión se aborda examinando el valor de la media muestral X raya. En este caso, establecemos que X raya mayor a 11, pero esa información no nos sirve para establecer o garantizar que la media poblacional sea mayor a 11. Debido justamente a la variación en el muestreo, como ya habíamos visto en las primeras unidades de nuestra asignatura. ¿Cómo hacemos para saber con más o menos certeza que la media poblacional sea mayor que mu? Si tuviéramos el caso de un intervalo de confianza para la media poblacional, con 95% de confianza, la media nos daría entre dos valores. Sin embargo, el intervalo de confianza no indica específicamente con cuánta confianza se tendría un valor de mu mayor a 11, ¿no? Sino que tenemos un intervalo, pero no sabemos a ciencia cierta el nivel de confianza para que el valor del parámetro mu sea mayor que 11. El enunciado mu mayor a 11 constituye una hipótesis acerca de la media poblacional. Entonces, con el propósito de determinar cómo se logra la certeza de que una hipótesis semejante sea verdadera, se debe realizar lo que se conoce como contraste de hipótesis. Una hipótesis estadística es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. ¿Cuáles pueden ser en lo que atañe al alcance de nuestro curso?
puede ser la mediana, la media, la varianza o la proporción, cualquiera de estos parámetros. Y se entiende como este planteamiento se entiende como un proceso mediante el cual se trata de comprobar si una afirmación sobre alguna condición poblacional puede ser sostenida o validada a partir de la información que proporciona la muestra. Acá tenemos que tener presente que lo que nosotros vamos a trabajar es una hipótesis estadística sobre o fundada en determinada condición de uno de los parámetros de la población, que puede ser para una población o dos poblaciones. Y vamos a utilizar un procedimiento que nos va a permitir determinar si esa condición se da o no a partir de evidencia que nos proporciona la muestra proveniente de esa población. El razonamiento empleado en una prueba estadística de hipótesis podemos asimilarlo al de un proceso en un tribunal vinculado a la justicia. Al procesar a una persona por un delito determinado, el tribunal debe decidir entre inocencia y culpabilidad. Cuando el juicio se inicia, se supone que la persona acusada es inocente. Siempre prima el principio de inocencia. El proceso recaba y presenta toda evidencia disponible en un intento para contradecir a la hipótesis de inocencia y, por tanto, obtener una condena. Entonces, lo que nosotros establecemos, una hipótesis, y después tenemos que conseguir evidencia para tratar de contradecir esa hipótesis. Si hay evidencia suficiente contra inocencia, el tribunal rechazará la hipótesis de inocencia y declarará culpable al demandado. Si yo consigo suficiente evidencia, se lo declarará culpable. Si el proceso no presenta suficiente evidencia para demostrar que el demandado es culpable, el tribunal le hallará no culpable. ¿Se entiende? No es que lo declaran inocente, sino que lo declaran no culpable en base a la evidencia que fue proporcionada durante el proceso. Obsérvese que esto no demuestra que el demandado es inocente, sino solo que no hubo evidencia suficiente para concluir que el demandado era culpable. En ese mismo sentido, vamos a trabajar nosotros con lo que se conoce como contraste de hipótesis. En este caso, nosotros vamos a identificar una hipótesis nula, que es la afirmación de una creencia previa vinculada al proceso de juzgamiento que recién hablábamos, sería que la persona sea inocente. Los datos muestrales, dice, pueden refutarla, o sea, sería la evidencia, la muestra que yo tomo en una población me sirve de evidencia para ver si puedo refutar o no esa hipótesis nula. No debe rechazarse sin una evidencia contundente, o sea que la evidencia que yo consiga tiene que ser de tal peso que me sirva realmente para rechazar la hipótesis nula o el planteamiento original que se hace. Ahora bien,
¿De dónde surge la hipótesis nula o en base a qué se la establece? En general, recordemos aquí que las hipótesis, en este caso la hipótesis nula, tiene que ver con una proposición sobre el valor del parámetro. Entonces tenemos que ver si vamos a trabajar con la media, con la varianza, con una proporción, y en base a una población determinada hacemos una proposición sobre el valor del parámetro. Ahora, esa proposición para la hipótesis nula puede surgir básicamente de tres corrientes. Por un lado, puede ser resultado de la experiencia pasada, ¿sí?, o del conocimiento del proceso, un proceso productivo, supóngase. Entonces, el objetivo de la prueba de hipótesis es, en general, determinar si el valor del parámetro que estoy evaluando ha cambiado o no. O sea, si el proceso sigue o no bajo control. También otra de las fuentes que pueden servirme para formular mi hipótesis nula podría tener que ver con alguna teoría o modelo que se relaciona con el proceso bajo estudio. En este caso, el objetivo de la prueba es verificar si el modelo o teoría se ajusta a la realidad. Entonces, yo tengo un proceso de producción y quiero modelarlo mediante algún proceso matemático. Y entonces, ¿qué hago? Obtengo una muestra de ese proceso real y después verifico con el modelo matemático si esa muestra verifica o no el modelo. Y otro de las alternativas que tenemos para establecer la hipótesis nula tiene que ver cuando el valor del parámetro proviene de exigencias externas, tales como especificaciones de diseño o ingeniería o de obligaciones contractuales. En ese caso, el objetivo de la prueba es probar el cumplimiento de las especificaciones. Entonces, no es que yo tenga un proceso en funcionamiento, sino yo quiero comenzar a fabricar algo y mi cliente me dice tiene que tener tales características. Entonces, yo comienzo la fabricación y mediante una toma de muestra, después pruebo mi hipótesis para ver si esa muestra me está indicando evidencia de que la hipótesis nula puede ser rechazada o no. La hipótesis alternativa es lo contrapuesto de la hipótesis nula. Niega H0, contradice H0, no debería refutar H0 sin una prueba evidente a favor. Acá es necesario remarcar que nosotros lo que vamos a analizar es si la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. No vamos a analizar si la hipótesis alternativa se acepta o no se acepta. Siempre el enfoque es sobre la hipótesis nula. Entonces, cuando vamos a decidir, se va a decidir sobre H0 siempre. Entonces, se dirá que la hipótesis nula no se rechaza, o si existe evidencia suficiente o fuerte, la hipótesis nula se rechaza. Entonces, la hipótesis nula es la afirmación respecto a algún parámetro de una distribución ya conocida.
Fíjense, la distribución tiene que ser conocida, dada por experiencias previas o condiciones prefijadas, indica una situación que ocurre normalmente, ¿ah? O puede ser una condición de diseño, como decíamos recién, o algo fijado a través de algún modelo matemático. Entonces, H sub 0 está vinculada al valor de un parámetro. Ese parámetro tita tiene un valor tita sub 0, ¿no? La hipótesis alternativa contradice a la hipótesis nula. Representa una afirmación sobre algún parámetro o una distribución cuyo valor surge a partir de una nueva situación. A ver, yo sufro, mi proceso de producción está teniendo algún tipo de problemas, ¿no? O yo sospecho que está habiendo algún problema. Entonces, voy a suponer una hipótesis alternativa que contradice a lo que normalmente está sucediendo, o está registrando el valor de un parámetro, y utilizo el proceso de contraste de hipótesis para verificar si la hipótesis nula puede o no ser rechazada. La hipótesis nula, H sub 1, también siempre en base al mismo parámetro, tita, va a tener otro valor, tita sub 1, diferente a tita sub 0. Y en general podemos tener tres alternativas: que tita sub 1 sea distinto de tita sub 0, o que tita sub 1 sea menor que tita sub 0, o que tita sub 1 sea mayor que tita sub 0. Entonces, la hipótesis, vuelvo a remarcar, la hipótesis nula solo se rechaza si la evidencia muestral hace pensar que H sub 0 es falsa. Si la muestra no contradice de forma contundente a H sub 0, se continúa con la creencia de que la hipótesis nula es verdadera. Las dos únicas conclusiones posibles para un análisis de contraste de hipótesis son rechazar H sub 0 o no rechazar H sub 0. Entonces, vamos a identificar en el rango de nuestro muestreo, de los elementos que yo tomo como muestra, una región de rechazo y una región de no rechazo, divididas por un valor C, o un valor crítico. La región de rechazo es el conjunto de todos los valores posibles del estadístico que posibilitan que la hipótesis nula sea refutada. Fíjense que acá estamos hablando de el valor del estadístico. El estadístico podrá ser entonces X raya, S o P piquito. ¿Ah? La otra región de no rechazo es el conjunto de todos los valores posibles del estadístico que no posibilitan que la hipótesis nula sea rechazada. Bueno, y aquí tenemos otra forma de expresar, por comprensión, no rechazar H0 si los valores de la muestra no pertenecen a la región de rechazo, y rechazar a H0 si los valores de la muestra pertenecen a la región de rechazo. Como nosotros vamos a trabajar con poblaciones normales, entonces, en este caso, tomamos la distribución normal y la vamos a trabajar en base al contraste de hipótesis, donde, en este caso, fíjense, tenemos dos valores críticos, uno a cada lado de las colas, una región
1 menos alfa, región de no rechazo, y una región de rechazo alfa sobre 2 y otra región de rechazo alfa sobre 2. Nosotros en todo momento vamos a referir a que se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Hay libros que plantean el rechazo de la hipótesis nula o la aceptación de la hipótesis nula. ¿No? Eso lo pueden encontrar en los libros. ¿No? Pero en sentido estricto y en base a los principios enunciados para el contraste de hipótesis, lo que hablamos es no de aceptación de H0, sino de un no rechazo de H0. ¿Por qué? Porque no encontramos la evidencia suficiente para rechazarla. Bueno, los diferentes ensayos pueden ser bilateral, unilateral izquierda o unilateral derecha. ¿Ah? Fíjense que un detalle para tener en cuenta cuando plantean la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, H0, tiene un parámetro o corresponde a un parámetro y siempre está acompañada del signo igual. Igual a mu sub 0, mayor o igual a mu sub 0, menor o igual a mu sub 0. Siempre la hipótesis nula va acompañada del signo igual. La alternativa no. Distinto, menor o mayor. ¿Ah? Veamos un ejemplo. Se utiliza la rapidez de combustión de un agente propulsor sólido utilizado en los sistemas de salida de emergencia para tripulación de aeronaves. Esto se refiere a aviones de combate, ¿no? Es cuando se eyecta el piloto en caso de alguna emergencia. De manera específica, la atención recae en decidir si la rapidez de combustión promedio es o no 50 centímetros por segundo. Esto se expresa de forma formal como la hipótesis nula, mu igual a 50 centímetros por segundo, y la hipótesis alternativa es que mu sea distinto de 50 centímetros por segundo. Y este valor de 50 centímetros por segundo es una condición que es un valor probado ya, que es la velocidad de expulsión o de salida de emergencia, en la cual el piloto no va a sufrir ningún daño, ¿no? La evidencia nuestra, ¿de dónde la obtendremos? En este caso dice, se analizan 10 muestras y se obtiene un estadístico. Como nosotros estamos planteando el promedio de la población, o sea, la media poblacional, el mejor estimador que tenemos es el estadístico X raya, porque habíamos comprobado ya en clases anteriores que es insesgado y de varianza mínima. ¿Ah? Entonces definimos una región de no rechazo, NR, si el valor del estadístico me da entre 48,5 y 51,5. Y una región de rechazo si el valor del estadístico me da por debajo de 48,5 o por encima de 51,5. ¿Ah? Entonces, podemos graficarlo de esta manera. Región de no rechazo entre los puntos críticos C1 y C2, con C1 igual a 48,5 y C2 igual a 51,5. Si el estadístico cae entre 48,5 y 51,5, entonces no se rechaza H0.
Si el estadístico sacado de las 10 muestras, n igual a 10, cae en alguna de estas regiones por debajo de 48,5 o por encima de 51,5, entonces se rechaza H0. Vuelvo a reiterarles, nosotros no rechazamos H0 o rechazamos H0. En ningún momento decimos que se acepta H1, ¿está? Siempre el enfoque es sobre H0. Vuelvo a recalcar esto. El enfoque es siempre sobre H0. ¿Se rechaza H0 o no se rechaza H0? Bueno, como el contraste de hipótesis lo vamos a hacer con un cierto nivel de confianza, ya que para tener certeza absoluta de que no estamos cometiendo un error, tenemos que hacer el contraste de hipótesis para el total de la población, lo cual es impracticable. Entonces, al ser un análisis en base a una evidencia que me entrega una muestra, yo puedo cometer errores. Uno de ellos es el error tipo 1, que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El otro error, denominado tipo 2, implica no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Ven que tanto el error tipo 1 como el error tipo 2 tienen que ver con la hipótesis nula. Entonces, el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, y el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. El error tipo 1 se conoce como alfa o nivel de significación, y el error tipo 2 se conoce como beta. Seguimos con el ejemplo 2. Tenemos los datos, tenemos las regiones. El estadístico de prueba que vamos a considerar acá es Z. ¿Por qué? Porque estamos analizando en base al parámetro mu. Entonces, la variable fundamental acá es Z. Y el estadístico se va a distribuir con normal 0, 1. Esto es una distribución muestral. ¿Está? Veamos, el error tipo 1, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, van a ser todos los valores de X raya menores que 48,5 más todos los valores de X rayas superiores a 51,5. En tanto, entonces, alfa va a ser igual a la probabilidad de que X raya sea menor que 48,5, dado que mu es igual a 50. Más la probabilidad de que X sea mayor que 51,5, dado que mu es igual a 50. Bueno, entonces estábamos hablando de error tipo 1 y error tipo 2. Seguimos con el ejemplo 2. El estadístico en función de los datos que tenemos, definimos, como nosotros vamos a trabajar con un estadístico y después tenemos que referir a nuestra tablita normal, que es nuestra tablita de salvación, ese estadístico lo tenemos que encuadrar dentro de una variable fundamental. En este caso, por los datos que disponemos, la variable fundamental va a ser la Z. Entonces, el error tipo 1 o alfa va a ser igual a la probabilidad de que X raya sea menor que 48,5, dado que mu es 50, más la probabilidad de que X raya sea mayor que 51,5, dado que la probabilidad es 50. Entonces, obtenemos el valor de alfa para este ejercicio. Ahora, más adelante, vamos a ver cómo se obtiene alfa.
El error tipo 2, fíjense que acá es la probabilidad que yo obtengo en las colas. Por un lado, región de rechazo, otro lado, región de rechazo. Ahora, en el centro, que tengo el error tipo 2, entre los valores 48,5 y 51,5, voy a hallar beta, pero noten acá que beta yo lo calculo en base a otro valor de parámetro. No es a 50, que es mi hipótesis nula. Beta es igual a la probabilidad de que X raya esté comprendido entre 48,5 y 51,5, pero cuando mu vale 52. ¿Está? En este caso hallé las colas para mu 50 y en este caso voy a hallar la parte del centro cuando mu es 52. Bien. Ahora vamos a ver cómo se calculó alfa. Acá tenemos alfa, esto ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que procedíamos para el caso de intervalos de confianza y que trabajábamos con teoría de muestras. Tenemos que estandarizar esta expresión. De tal manera que acá nos quede z y acá un valor z sub 1, acá nos quede z y acá un valor z sub 2. Estandarizamos esto de tal manera, entonces, acá va a tener z sub 0, z sub 1, z sub 0, z sub 1. El z sub 1 va a ser x raya, el valor de x raya, 40 de mi punto crítico, 48,5, menos 50, que es el valor de mu, dividido sigma sobre raíz cuadrada de n. Eso me da menos 1,9 y el z sub 2 me va a dar entonces 1,9. Reemplazando valores acá. 51,5 es el punto crítico 2. 50 es el valor de mu y 0,79 es raíz sobre, sigma sobre raíz cuadrada de n. De tal manera que para hallar alfa yo compongo estas dos probabilidades, o sea, lo acumulado hasta z menos 1,90 más lo acumulado hasta o de z en adelante a partir de 1,9. Ambas probabilidades van a ser iguales, sumo las dos probabilidades y obtengo el valor de alfa, 0,0576. Bien, ¿qué significa entonces esto? Implica que el 5,76% de todas las muestras aleatorias que yo pueda obtener conducirán al rechazo de la hipótesis nula, cuando la verdadera rapidez promedio de combustión es en realidad 50. O sea que yo tengo un 5,76% de cometer posibilidad de cometer error tipo 1, o sea, rechazar algo que en realidad es verdadero. Yo voy a rechazar H0 cuando en realidad es verdadera. Eso es alfa, error tipo 1, rechazar H0 cuando en realidad es verdadera. Veamos cómo se calcula beta, que es el error tipo 2. Fíjense, dijimos que beta se calculaba en base al centro de la distribución muestral. Probabilidad de que X raya esté comprendida entre 48,5 y 51,5, pero bajo la distribución mu igual a 52. Mu cambia al valor 52. Eso lo
decido yo arbitrariamente, yo digo, me parece que el verdadero valor del parámetro no es 50, puede ser 52, creo que es 52. ¿Ah? Tiene que estar siempre en el rango que contradice H0. H0 dice que mu es igual a 50 y la que contradice H0 es H1 que dice que mu es distinto de 50. Por lo tanto, yo tomo acá un valor 52. Pudo haber tomado también mu igual a 48. ¿Mm? Cualquiera de las dos alternativas. En este caso, tomo un valor mayor a 50, que es 52. Entonces, estandarizo nuevamente, reemplazo mi valor de x raya, 48,5, menos mu, que en este caso es 52, fíjense, no es 50, dividido sigma sobre raíz cuadrada de n. Me da este valor, menos 4,43. Obtengo el z sub 2, x raya, 51,5, menos mu, el valor es 52, dividido 0,79 me da menos 0,63. ¿Ah? Entonces, ahora yo tengo que hallar la probabilidad para z comprendido entre estos dos valores. ¿Ah? Hallo por partes. En este caso, la mayor probabilidad va a estar para el valor z0 menos 0,63 menos z, probabilidad de z menor que menos 4,43. Este valor, menos 4,43, es aproximadamente 0, con lo cual tomo directamente el valor de la probabilidad acumulada hasta el valor de z menos 0,63. Beta me da 0,2643. ¿Está? Bien, este es el error. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que yo tengo traducido en proporción, un 26% de posibilidad de cometer error tipo 2, o sea, de aceptar H0 cuando es falsa. ¿Ah? Entonces, de los dos errores, rechazar algo que es verdadero y aceptar algo que, o no rechazar algo que es falso, el más complicado de los dos es el beta, que es no rechazar algo cuando es falso. Supónganse, ustedes hacen un análisis sobre una probeta de hormigón y la muestra que toman está dentro de este 26%. Y van a aceptar que en realidad el hormigón está apto para construir, supónganse, una estructura que va a sostener un peso o un puente o lo que sea, cuando en realidad ese cemento con el que se hacen las probetas no lo está. Entonces ahí tenemos un grave problema y es que el puente puede llegar a caerse. ¿Eh? Entonces, de los dos errores, el más complicado es el error tipo 2. Aceptar o no rechazar H0 cuando es falsa. Bien, veamos gráficamente, con esto van a entender mejor. Tenemos nuestra distribución. Esta es una distribución bajo H0 cuando mu es igual a 50. ¿Tá? Esta es una distribución muestral porque los valores que yo estoy tomando acá son de X raya, 48,5, el valor crítico 1 y 51,5 el valor crítico 2. Solo que hace coincidir la media distribución de la media de la distribución muestral con la media del parámetro, que es mu 50. Entonces tengo región de no rechazo, regiones de rechazo. Y acá, fíjense, en este gráfico,
Noten que tengo graficado una distribución con mu igual a 50 y la otra distribución con mu igual a 52. ¿Ah? Entonces, tengo mi región de no rechazo cuando mu es igual a 50 y tengo mis regiones de rechazo que están en rojo. Ahora, acá no hay problema, yo sé que las calculo alfa sobre 2 y alfa sobre 2. Ahora, ¿dónde calculo beta? Beta voy a calcular a partir de H1, de mi suposición de que mu en realidad vale 52. ¿Ah? Fíjense que beta está acá en esta distribución. Beta está vinculada a H1 y alfa está vinculada a H0. Pero beta la voy a considerar bajo H1, pero en la región de no rechazo. ¿Por qué? Porque el error tipo 2, que es beta, es no rechazar H0 cuando es falsa. Entonces, estoy en la región de no rechazo acá, pero en realidad es falsa. No vale 50, sino vale 52. ¿Se entiende? Alfa está vinculada a H0, beta vinculada a H1, pero beta se lee sobre la región de no rechazo de H0. Fíjense acá. ¿Ah? Bueno, en este caso tenemos entonces beta 0,26, es esta región de acá, y alfa a 2 colas. La potencia de una prueba estadística es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Y se define como P igual a 1 menos beta. ¿Ah? 1 menos beta. Si beta es la probabilidad de no rechazar H0 cuando es falsa, la potencia de la prueba es la probabilidad de rechazar H0 cuando es falsa. ¿Ah? Entonces, yo lo que es importante en la prueba de contraste de hipótesis es que yo pueda discernir cuando mi H0 es falsa. Y para eso tengo que tener una potencia elevada. En el caso, para nuestro ejemplo, la potencia es 0,73. ¿Ah? Si yo tengo un beta muy elevado acá, quiere decir que voy a tener una elevada probabilidad de cometer error tipo 2, de no rechazar algo que es falso. Entonces, dependiendo de los autores, hay algunos que aconsejan que P tenga que ser mayor que 0,7. Hay algunos que son un poco más exigentes y dicen que en realidad P tiene que valer de 0,8 en adelante para considerar que el contraste de hipótesis sea robusto o sea potente. ¿Está? Bien, entonces tenemos un cuadro de resumen. Tenemos por un lado acá una tabla de doble entrada, sería por un lado decisión que tomamos y por otro lado la naturaleza de mi proceso, ¿ah? O de mi experimento. Entonces tengo la primera posibilidad es no rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Es un acierto, eso se llama 1 menos alfa, es el nivel de confianza. ¿Ah?
Otra posibilidad es cometer error tipo 1, o sea, rechazo H0 cuando en realidad H0 es verdadera. Eso se conoce como nivel de significación. Otra posibilidad que tengo es cometer error tipo 2. No rechazar H0 cuando H0 es falsa. Y la última posibilidad es rechazar H0 cuando H0 es falsa. Y esa condición me da una potencia de prueba elevada, como les dije recién, de 0,7 en adelante o 0,8 en adelante, dependiendo del libro que se lea. ¿Ah? Podemos hacer la probabilidad de error tipo 1 tan pequeña como queramos, pero esto hace que aumente la probabilidad de error tipo 2. ¿Ah? Podemos hacer el error tipo 1 tan pequeño como querramos. ¿Qué significa? Que mi alfa yo lo hago pequeño. Este alfa lo llevo hacia los extremos, ¿ah? Acá, y disminuye el error tipo 1. Pero ¿qué pasa acá? Si esto disminuye el error tipo 1, si yo llevo este punto crítico más hacia la derecha, también se me va a correr el beta. Por lo tanto, va a aumentar el error tipo 2. O sea, en definitiva, si yo bajo el alfa sobre 2 acá, va a disminuir la potencia de mi prueba. O sea, mi prueba va a ser menos robusta, menos confiable. ¿Se entiende? Entonces, no es cuestión de bajar nada más. La otra cuestión que es importante que tengan presente es que solo hay una condición o una situación teórica, pero que no sirve a los fines del contraste de hipótesis, en la cual alfa más beta sea igual a 1. ¿Cuándo se da ese caso? Cuando yo superpongo H1 con H0. En ese caso, el beta se me confunde con el nivel de confianza acá. Entonces, alfa más beta me da 1. Pero esa es una situación teórica que no sirve a los fines, es solamente a los fines de interpretar el dibujo. Pero a los fines del contraste de hipótesis no me sirve contrastar una H0 contra una H1 cuando las dos son iguales. Es ilógico eso. ¿Está? Entonces, tengan presente que cuando se les dé alfa, supónganse un ejercicio X, se les da alfa y le digan con una serie de datos obtenga el error tipo 2 o beta. No pueden escribir alfa va a ser igual a 1 menos beta. Eso no es cierto, no es lógico, no es aplicable. ¿Tá? Continuamos. En general, tenemos una serie de pasos para realizar el contraste de hipótesis. Del contexto del problema, identificar la variable de interés y definir el parámetro a analizar. ¿Ah? El punto 2, establecemos la hipótesis nula. El punto 3, especificamos una apropiada hipótesis alternativa que contradice H0. El punto 4, seleccionamos un nivel de significancia alfa. En general, eso lo decide quien hace el procedimiento. El alfa generalmente se define o lo define quien hace el procedimiento, que puede ser a un 5%, a un 1% o a un 10% de nivel de significancia. Establecer un estadístico apropiado, ¿no? O sea, se refiere a que si yo quiero trabajar sobre la media poblacional, no voy a elegir un estadístico que involucre a ese. Tengo que elegir el estadístico X raya. Establecer la región de rechazo bajo la hipótesis nula, ¿en base a qué? En base al alfa que yo definí anteriormente. Calcular las cantidades muestrales necesarias, sustituir o estandarizar la ecuación y calcular el valor correspondiente de
mi estadístico de prueba. Una vez que tengo el estadístico de prueba, comparo ese estadístico de prueba a ver dónde cae, si en la región de no rechazo o en la región de rechazo. En base a eso, establezco o formulo mi decisión. Si rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Veamos un ejemplo. Entonces, ahora vamos a aplicar el contraste de hipótesis para una población normal con varianza conocida. Una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una vida útil que se distribuye de forma normal con media 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Si una muestra aleatoria de 30 focos, n igual a 30, tienen una duración promedio de 788 horas, pregunta, ¿muestran los datos suficiente evidencia para establecer que la vida útil media ha cambiado? Utilice un nivel de significación de 0,04, o sea, alfa es igual a 0,04. ¿Ah? Entonces, fíjense, estos valores que me da acá de mu y de sigma, valores de los parámetros, a mí en definitiva me está preguntando si hay evidencia de que la media mu haya cambiado. O sea, el insumo para establecer mi hipótesis nula acá es la experiencia previa. ¿Cuál es la experiencia previa? Es la que me dice que el proceso funciona en buenas condiciones o fabrica normalmente cuando la media es de 800 horas. Entonces, el dato que yo voy a tener o de dónde voy a sacar mi hipótesis nula va a ser este dato de experiencia previa, 800 horas. ¿Ah? Entonces, mi variable de interés es la vida útil de los focos. El parámetro que voy a analizar es mu, porque me dice, ¿muestran los datos suficiente evidencia para establecer que la vida útil media de funcionamiento ha cambiado? Bueno, mi hipótesis nula, mu igual a 800 horas, y mi hipótesis alternativa contradice a H0. H1 dice, no, mu en realidad es distinto de 800 horas. Puede estar por debajo de 800 horas o puede estar por encima de 800 horas. Y acá está el alfa, que es 0,04. Entonces, fíjense, tengo mi distribución muestral donde tengo bajo H0, o sea, acá la media es 800, alfa sobre 2 y alfa sobre 2. Cuando al establecer mi hipótesis alternativa como un mu distinto de 800, entonces eso implica que ya voy a trabajar a dos colas, o sea, alfa sobre 2 y alfa sobre 2. ¿Ah? En función de los datos que tengo, establezco la estadística de prueba. En este caso va a ser Z, la variable fundamental Z. Establezco mi región de rechazo. Vamos a rechazar H0 cuando la X raya sea menor que el valor crítico 1 o cuando la X raya, que es mi evidencia, lo que yo obtengo de la muestra, mi X raya sea mayor que el valor crítico 2. Alfa o el error tipo 1 se define a través de una probabilidad. Entonces, digo que alfa va a ser igual a la probabilidad de que X raya sea menor que el punto crítico 1 bajo mu 800 más la probabilidad de que X raya sea mayor que el punto crítico 2 bajo o tal que mu sea 800. Bien. Entonces, fíjense acá, X raya se va a distribuir normal con media mu
y varianza sigma cuadrado sobre raíz de n. ¿Ah? ¿Ven? Que estamos trabajando en base a una distribución muestral. Planteo entonces mis probabilidades y después lo que tengo que hacer es estandarizarlo. Voy a tomar la expresión 1 de probabilidad y voy a trabajar la estandarización. ¿Qué es? Esto sería Z0, esto sería un Z1, igual a el valor de alfa sobre 2. ¿Ah? Esto es alfa sobre 2. Fíjense lo que aparece acá. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo hallar ahora? Quiero hallar mi punto crítico 1. ¿Ah? Punto crítico 1. Trabajo algebraicamente la expresión de tal manera que esto, la probabilidad de Z menos esta expresión, sea igual a 0,02. Obtengo el valor de Z para 0,02, me da esto. Y de acá tengo que despejar C1 y obtengo el valor de C1 en mi distribución muestral de X raya. Acá, en este valor tiene que ver con esta distribución muestral. Punto crítico 1, 785,02. Ahora tengo que hallar el punto crítico 2, o sea, la cola superior, que va a ser igual a alfa sobre 2 también. Acá trabajo algebraicamente, ¿no? Y hallo el valor de C2. ¿Ah? Entonces, tengo mi distribución muestral, mi región de no rechazo, mi región de rechazo. Ahora conozco los valores de C1 y de C2 que me limitan las regiones de rechazo de la región de no rechazo. Y entonces ahora digo, una vez que tengo estos elementos, tengo bien definido dónde están los límites de región de no rechazo y región de rechazo, C1 y C2, tengo el marco de mi problema. ¿Qué hago ahora? Tomo la evidencia es la muestra que yo extraje de mi población de 30 focos. Eso a muestra me dio un promedio de 778 horas, una X raya. Esa es la evidencia de mi problema. Esa evidencia sale de la población que estoy analizando. Y ahí entonces voy y veo si esa evidencia me da un valor que cae en la región de no rechazo o cae en la región de rechazo. En este caso, como X raya cae en la región de no rechazo, entonces tengo que tomar una decisión. Dado que la región de rechazo está dada por los valores 785,02 y 814,98, y que X raya me dio 788 horas, no se rechaza H0 y se concluye con un nivel de significancia de 0,04 que no hay evidencia suficiente que indique que la duración media de los focos haya cambiado. ¿Ah? No hay evidencia suficiente. ¿Ah? Bueno, una de las cuestiones que es importante cuando nosotros escribimos la decisión que tomamos, en este caso, tiene que ver con que no solamente se indica que no se rechaza H0, en este caso, sino que hay que indicar con qué nivel de significancia se trabaja. Eso es importante. Supónganse que yo trabajo con un nivel de significancia de 0 por un 10%. Y en realidad acá voy a tomar
un valor de alfa que va a ser mayor que este, que va a ser 0,05. ¿Ah? Entonces, este es mi valor de muestra. Si este punto crítico, como mi alfa va a ser mayor, se desplaza acá, puede ser que para un nivel de significancia de 0,010, perdón, de 0,10, el X raya me caiga en la región de rechazo. Entonces, por eso es importante no solamente indicar si se rechaza o no se rechaza en la decisión, sino indicar con qué nivel de significancia se está trabajando. ¿Ah? Porque no pareciera que fuera este el caso, pero a veces el valor de X raya queda muy justo en la región de no rechazo o muy sobre el límite de la región de rechazo. Si cambia mi alfa, puede pasar a región de no rechazo o a región de rechazo del X raya. Bien. Vamos al ejercicio 2. Plantea, se requiere, fíjense acá, dice, se requiere que la resistencia promedio de rotura por torsión de cierto tipo de material no sea inferior a muy igual a 180 libras por pulgada cuadrada. La desviación, esto sería en unidades psi, ¿ah? Libras sobre pulgada cuadrada. La desviación estándar basada en experiencias previas es 4. Se recibe un envío de un lote de este material y se toman 3 especímenes de trozos. Estos se prueban con los siguientes resultados, trozo 1, 2 y 3, usando un nivel de significancia del 5%. Dice, ¿debe aceptarse el lote? ¿Ah? O sea, en definitiva, supónganse que se trata de una tanda, un lote de una varilla que se utiliza para algún equipo, como parte de un equipo. Entonces, por el esfuerzo que hace esa varilla en ese equipo, se requiere que la media de la rotura por torsión del material no sea inferior a 180. Entonces, en ese caso, ven, no se trata de un proceso, se trata de un requerimiento. ¿Ah? No es de experiencia previa, sino un requerimiento constructivo para que la pieza cumpla con su función en el equipo. Entonces, este es diferente al ejercicio que vimos anteriormente. Este es un requerimiento del cliente. Me dice, mira, fabricame la pieza, supónganse, yo soy el que hago el ensayo ahora. Entonces le digo a quien me está entregando, a mi vendedor, mira, yo quiero que la pieza tenga esta característica. Entonces, esa característica es la que va a tener que respetarse. ¿Ah? Tengo acá entonces los datos, ya tomo el X raya, lo saco acá, bien podría dejarlo para el final. Es importante no tener en cuenta este valor. ¿Ah? Yo cuando establezco mis condiciones de contraste de hipótesis, no tengo que conocer este valor, en este caso en rigurosidad al procedimiento. ¿Ah? Porque si no, después puedo hacer que esto sea manejable. Entonces, lo conveniente acá es establecer todas las condiciones de mi contraste de hipótesis y después hallar X raya. ¿Ah? En este caso ya lo ponemos al comienzo, digamos. Pero no es lo conveniente. Bien. Tenemos el marco. Entonces, lo que yo necesito trabajar es la media de la resistencia a la torsión de un determinado elemento. Habíamos dicho que podría ser una varilla. Tengo que definir
mi estadístico de prueba, o mi variable fundamental, en este caso, va a ser Z. Entonces, fíjense, la H0, o la hipótesis nula, va a ser el requerimiento que tiene que tener el material para soportar o cumplir bien su función dentro del equipo. ¿Ven? Esta es H0, tiene que ser mayor o igual que 180. Este es el límite, 180. Si es mayor, mejor todavía, va a ser más resistente. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que va a contradecir H0? H1 va a decir, no, en realidad mu va a valer menos de 180. Nótese que el signo igual está siempre acá con H0. En H1 está el signo o distinto o menor o mayor. Bueno, lo que voy a tener es esto. H0, 180, un valor de alfa, acá. Este es el error tipo 1 que puedo cometer. Acá está el punto crítico. La distribución bajo H1, yo no establezco cuánto vale H1, la media de H1, sino que tengo que hacer mi distribución dentro del rango que está estableciendo H1. Y H1 me dice que mu debe ser menor que 180. Por lo tanto, si acá está el valor de 180, yo tengo que poner mi distribución de H1 hacia la izquierda de 180, ¿no? Y genéricamente la establezco acá. Más que nada esto es sirve para que se oriente desde el punto de vista gráfico dónde van a estar ubicados alfa y beta, ¿no? Esta es región de rechazo y esta es región de no rechazo, ¿no? Voy a trabajar a una cola, ¿no? En este caso, porque H0 va a ser mu mayor o igual a 180, ¿no? Si en este caso, como en este caso H1, el valor del parámetro está acompañado de un signo menos, entonces fíjense que alfa siempre es a cola izquierda, ¿no? Alfa es a cola izquierda. Bueno, la región de rechazo, en definitiva, va a estar dada por los valores que toma X raya que sean menores a C. Acá está C, los valores que toma X raya acá bajo H0, porque recuerden que alfa se trabaja sobre H0 o bajo H0, mejor dicho. ¿Esto cómo se lee? Para que no se confundan acá. X raya menor que un valor C, tal que o dado que la probabilidad de que X raya sea menor que C bajo mu igual a 180 sea igual a alfa. No se confundan, esto no son dos rayas que me implican valor absoluto, ¿ah? Tienen otra lectura, tal que y este dado que trabaja con mu igual a 180. ¿Ah? Bueno, entonces ya sé que mi variable fundamental va a ser z, quiero hallar esta probabilidad con mu igual a 180. Tengo estos valores, sé que mi alfa es a una cola, por lo tanto tomo 0,05. Fíjense el detalle acá, cuando yo hallo la probabilidad, dejo expresado que estoy trabajando con H0, o sea, con los parámetros de esta distribución. ¿No? Que esta es muestral, pero el parámetro que estoy considerando es 180. A eso se refería. ¿No? Bueno, tengo Z y un valor de C que tengo que hallar. Por lo tanto, este valor de probabilidad en Z va a ser este valor
y de acá puedo despejar C, que me da 176,2, el valor de C, el valor crítico. ¿Ah? Bien, entonces este es el valor de C. Ahora ya tengo todo mi contexto y sé dónde está el valor crítico que me define la región de rechazo de la de no rechazo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es, en base a la evidencia que me proporciona la muestra, verificar si esa X raya va a caer en la región de rechazo o en la región de no rechazo. Fíjense cuánto vale C, 176,2. ¿Ah? Esto es C, acá está este punto. El X raya, tomo los valores de mi muestra, n igual a 3, hallo el promedio y eso me da 177. ¿Ah? Esta es la evidencia, este 177 es la evidencia que yo voy a utilizar para determinar si mi hipótesis nula debe ser o no rechazada. ¿Ah? En este caso, cae en la región de no rechazo. Acá está el valor crítico, acá está alfa y hacia acá está la región de no rechazo. ¿Ah? La decisión entonces es que si X raya es menor que C, o sea, si estoy en este rango acá, rechazaría H0, pero como la evidencia que me da la muestra, X raya igual a 177, es mayor que 176, porque está ubicado acá, no rechazamos el lote al 5% de significancia. Ven que siempre el no rechazo o el rechazo va acompañado de cuánto es el nivel de significancia. Bueno, vamos a ver otro ejercicio donde vamos a determinar el tamaño de la muestra. Supóngase que deseamos probar la hipótesis H0 con mu igual a 20 contra la alternativa H1 mu igual a 26. En el caso de una distribución normal con varianza 100, ¿qué tamaño de muestra se debe escoger para que las probabilidades de cometer error tipo 1 y tipo 2 sean del 10% cada uno? O sea que alfa tiene que ser igual a 0,10 y beta igual a 0,10. Bueno, atento a cómo se plantean las hipótesis. H0, yo sé que va a abordar el parámetro mu igual a 20. Pero ¿cómo expreso H1? La alternativa plantea que H de que mu sub 1 es mayor que mu sub 0. Entonces, fíjense, H0, mu sub 0 igual a 20. Y H1 dice que mu sub 1 es mayor que 20. ¿Ven? No coloco acá mu sub 1 igual a 26, sino que digo mu sub 1 mayor que 20. O sea, no estoy refiriendo el mu sub 1 a este valor, sino al valor de H0 siempre. Si yo acá hubiera dicho contra la alternativa mu sub 1 igual a 17, por ejemplo, entonces acá tendría que haber puesto H1 mu sub 1 menor que 20. ¿Ah? Pero siempre la referencia es la hipótesis nula, porque yo, ¿qué hago con H1? Refuto, contradigo a H0. ¿Ah? Bien, entonces establezco mi región de rechazo diciendo que X raya va a ser mayor que C, tal que la probabilidad de que X raya mayor que C bajo H0 sea igual a alfa.
trabajo con mi variable fundamental, estandarizo. Yo sé que alfa, esto es alfa, es igual a 0,10. Me pedía ya que alfa y beta sean igual al 10%. Traducido en probabilidad es 0,10. ¿No? ¿Cómo? Fíjense que acá, como yo tengo alfa a cola superior y yo quiero trabajar con este valor de C, las tablas que yo dispongo me permiten acumular de izquierda a derecha, no de un valor determinado hacia la derecha, ¿tá? De menos infinito hacia un valor determinado. Entonces, lo pongo de esta manera. Probabilidad de que Z sea menor que el valor C menos la media dividido este cociente. Fíjense, acá era Z mayor que esta cantidad y acá es Z menor que esta cantidad, ¿no? Acá es 0,10, por lo tanto el complemento hacia el lado izquierdo va a ser 0,9. Como quiero hallar, como estoy trabajando con alfa, siempre es bajo H0. Reemplazo este valor de probabilidad por su Z, por el valor de Z, que es este, y despejo el valor de C. Pero acá tengo una expresión con dos incógnitas. ¿Ah? Entonces le denomino 1. Y ahora dejo planteada esta expresión. ¿Ah? La región de no rechazo de X. ¿Ah? La región de no rechazo de X va a ser todo aquello que esté por debajo del valor crítico C. Es la probabilidad de que X raya sea menor que C bajo H1 va a ser igual a beta. ¿No? Bajo H1 va a ser igual a beta. ¿No? Fíjense en el grafiquito acá. Bueno, acá no está representado el beta. En el grafiquito acá, el beta estaría en esta parte de no rechazo, pero bajo una distribución H1 que vendría por acá, porque tiene que ser mayor que H0. El valor medio de esa distribución tiene que ser 26. Bien. Estandarizo, digo que ya la condición que me pone el problema es que tanto alfa como beta valgan 0,10. Entonces, estandarizo igualo a 0,10. Obtengo acá el valor de 0,10 de Z, me da el valor de probabilidad en la normal estándar, me da este valor de valor en este número en Z. Despejo C y tengo entonces dos ecuaciones acá, ¿no? Con dos incógnitas. Ahora, este C es el mismo que este C. Este C es el mismo valor. ¿No? Porque yo lo que hice es, en base a ese C, que es este mismo, encontré alfa para un lado y encontré el beta para el otro lado, pero el C este es el mismo. ¿No? Entonces, como tengo el mismo C y yo lo que necesito encontrar es el valor de N, igualo las expresiones, trabajo algebraicamente, despejo N y obtengo el valor de N.
El tamaño de muestra debe ser un número natural. ¿Ah? O sea que si acá me da con alguna coma, aproximo siempre al valor, al número natural mayor. ¿Ah? Siempre aproximo aumentando, ¿ah? Al número o tratando de llegar al número natural superior. Si es que tuviera una n con decimales acá. Bueno, vamos a trabajar con hipótesis sobre la varianza de una población. Una máquina está ajustada para la producción de cierta pieza. Una inspección por muestreo de la producción de un cierto tiempo dio N21 y varianza muestral 0,0254. Si la variabilidad de la producción no debe ser superior a 0,025, entonces se pregunta, ¿afirmaría usted que la máquina necesita ajuste adicional? O sea, me está preguntando si la máquina trabaja bien o no. ¿Ah? Entonces, lo que yo voy a tomar es como dato la experiencia previa, en este caso, de un proceso que ya está funcionando. Si la varianza poblacional fuera de 0,05, ¿cuál es la probabilidad de cometer error tipo 2? ¿Ah? Vamos a ver cómo procedemos entonces. En este caso, dice que la variabilidad de la producción no debe ser superior a. Esto, variabilidad, tiene que ver con varianza, y esto es de la producción, tiene que ver con varianza poblacional. No debe ser superior, o sea que la variabilidad debe ser menor o igual que 0,025. Entonces, esa es mi hipótesis nula, ¿no? Y la alternativa contradice a la nula diciendo no, la variabilidad es mayor que 0,025. ¿Está? Entonces, fíjense que acá voy a trabajar ya con una distribución chi cuadrado. ¿No? Estoy trabajando con varianza. La región de rechazo va a estar dado por valores de varianza muestral mayores a C. ¿Ah? Este es el valor crítico. Tal que la probabilidad de S cuadrado mayor que C bajo o cuando la varianza poblacional es igual a 0,025, es igual a un valor alfa. ¿Ah? En este caso nos da el valor de alfa. Fíjense, alfa 0,05, o sea, un 5% de nivel de significancia. Entonces, vamos a utilizar la variable fundamental U, que se distribuye con chi cuadrado con x grados de libertad, o nu grados de libertad sería. Esto es chi cuadrado mayor que un valor determinado. Es igual a alfa. Lo que yo tengo que saber acá es, o quiero encontrar, es el valor de C. Entonces, trabajo con la tablita de chi cuadrado, reemplazo valores. En este caso, vuelvo a recordar que nuestra tabla acumula valores de izquierda a derecha. Por eso es que tengo que tomar de esta manera. ¿Ah?
reemplazo el valor de chi cuadrado y despejo el valor de c. Ahí tengo entonces el contexto. Tengo el valor crítico. Ahora, ¿cuál es la evidencia que tengo? S cuadrado. Es la que me dio una muestra tomada de esa población, de esa producción. Tengo que comparar entonces si S cuadrado es mayor o menor que el valor C. En este caso, S cuadrado es menor que C. Por lo tanto, la decisión es que no rechazo la hipótesis nula y por lo tanto la máquina no necesita un ajuste adicional al 5% de significancia. ¿Ah? El otro punto pregunta si la varianza poblacional es igual a 0,05. ¿Cuál es la probabilidad de cometer error tipo 2? ¿Ah? Recordemos que acá estamos trabajando con una varianza poblacional 0,025. Y ahora me dice, ¿qué pasa si en realidad no es 0,025, sino 0,05? ¿Cuál es la probabilidad de cometer error tipo 2? O sea que me está pidiendo calcular el beta. Región de no rechazo. Cuando voy a trabajar beta, trabajo sobre región de no rechazo, pero con una nueva distribución que en este caso es la varianza que yo supongo que es distinta de la que planteé para H0. Entonces, probabilidad de que ese cuadrado sea menor que un valor C bajo H sub 1, que va a valer o te va a tener una variabilidad de 0,05. Entonces, planteo mi expresión, estandarizo. Fíjense que trabajo, voy a hallar beta en la región de no rechazo bajo H1. O sea, H1 significa que la variabilidad es igual a 0,05. Por lo tanto, trabajando esta expresión, hallo el valor de beta y tengo que beta es igual a 0,25. Este 15,6 es la resolución de este cociente. Entonces, lo acumulado hasta acá me da este valor. Bien, beta es 0,25. Esa es la probabilidad entonces que tengo de cometer error tipo 2. O sea, tengo un 25% de posibilidad de no rechazar H0 cuando H0 es falsa. Dicho de otra manera, tengo la potencia de la prueba, en este caso va a ser 1 menos beta, o sea 0,75, con lo cual tengo un 75% de posibilidad de detectar que H0 es falsa, o sea, rechazar H0 siendo que es falsa. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a trabajar ya para dos poblaciones normales. Fíjense que siempre hacemos, acá especificamos poblaciones normales y vamos a trabajar cociente de varianzas. O sea, trabajamos cociente porque estamos hablando de dos poblaciones. Normales ambas, fíjense acá, con nu sub 1, sigma cuadrado 1,
otra población nu sub 2 con sigma cuadrado 2, de las cuales se obtienen dos muestras aleatorias independientes de tamaño N1 y N2 respectivamente. Entonces, la hipótesis nula puede ser planteada básicamente, o las hipótesis, mejor dicho, pueden ser planteadas de tres maneras. Decir que H0, para la hipótesis H0, sigma 1, o sea, la varianza 1 es igual a la varianza 2, ¿no? Con lo cual la hipótesis alternativa va a ser que ambas son distintas. O también otra forma de plantear lo mismo es decir que el cociente de las dos varianzas es 1, igual a 1, y la alternativa es decir que el cociente de ambas varianzas es distinto de 1. Esto sería, en ambos casos, es lo mismo planteado a dos colas. Son dos formas diferentes, o sea, dos formas de expresar las mismas hipótesis, ¿no? Ahora, esto es dos colas y acá es, en el caso, puede ser esto mismo y yo puedo plantear que la hipótesis alternativa, en realidad, la varianza 1 es menor que la 2, o otra hipótesis alternativa es que la varianza 1 es mayor que la varianza 2. ¿Ah? Entonces, fíjense que acá estoy trabajando. La región de rechazo será el cociente de varianzas muestrales menor que un valor crítico 1 o el cociente de varianzas muestrales mayor que un valor crítico 2. Serían C1 y C2. ¿Ah? Y acá estoy, para hallar los alfa sobre 2 acá, expreso de esta manera. Cociente de varianzas muestrales. ¿Ah? Por lo tanto, voy a necesitar una distribución de Fisher. Esta va a ser mi variable fundamental. ¿Ah? Voy a trabajar con una distribución Fisher. Y acá voy a suponer que las varianzas son iguales. Por lo tanto, mi estimador es el cociente de varianzas muestrales. Se va a distribuir con una Fisher con nu sub 1 grados de libertad como numerador y nu sub 2 grados de libertad como denominador. Bueno, y estas son las expresiones que ya habíamos trabajado en teoría de muestras. La propiedad de reciprocidad, cómo se trabaja, cómo se analiza. Entonces, fíjense acá el detalle. No rechazamos H0 si en la región de no rechazo está contenido el 1. Y rechazamos H0 si el 1 está en alguna de las dos regiones de rechazo. ¿Ah? El valor 1. ¿Ah? Que va a surgir este valor 1, que yo estoy tomando tanto acá como acá, va a surgir de la evidencia que me dé, o va a ser la evidencia que me da la muestra para poder decidir en mi contraste de hipótesis. ¿Ah? El otro, la otra variante que tengo, hipótesis sobre dos poblaciones normales, es para diferencia de medias. ¿Ah? Donde mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0 y la hipótesis alternativa dice que mu sub 1 menos mu sub 2 es menor que 0, o también mu sub 1 mayor que mu sub 2 o h sub 1
de que mu sub 1 y mu sub 2 son distintos. Entonces, la región de rechazo va a estar dado por la diferencia de medias muestrales menor que un valor C. Este valor C que aparece. La probabilidad de que la diferencia de medias muestrales sea menor que un valor C bajo H0 es igual a alfa. Este es el valor C. Suponemos varianzas desconocidas. Si ustedes se fijan en la tablita, al final, en el árbol de decisión, al final de las tablas estadísticas, para dos poblaciones, fíjense, pregunta si son normales. Para preguntas si son normales, pregunta si se está trabajando o se quiere saber la diferencia de medias. Y entonces dice que para el caso en que las varianzas poblacionales sean desconocidas, se supone que son iguales. Entonces, a partir de ahí se utiliza la distribución T como variable fundamental. Por la T como variable fundamental que se distribuye con una T de student con N sub 1 más N sub 2 menos 2 grados de libertad. Entonces, estandarizo, despejo mi valor C. En particular, dice que si yo establezco mi hipótesis nula como mu sub 1 menos sub 2, mu sub 2 igual a 0, puede darse un caso que H sub 1 sea, como diferencia de las medias, sea distinto de 0. O sea, acá voy a trabajar a dos colas. La diferencia de medias muestrales, fíjense, las tomo acá en valor absoluto. Pues voy a trabajar a dos colas. Es mayor que este valor T por una varianza conjunta por raíz de las muestras 1 y 2. Bien. Bien, esta era entonces la otra alternativa, es que si la diferencia para la hipótesis alternativa, la diferencia de medias es menor que 0, la región de rechazo está planteada de esta manera. Y si la hipótesis alternativa plantea la diferencia de medias mayor que 0, la región de rechazo de esta manera. Fíjense, en este caso entonces, lo que importa acá es saber dónde está el 0, dónde cae el 0, que es el que me ofrece o me ofrecerá como evidencia las muestras que yo tome de cada una de las poblaciones. Vamos a ver un ejercicio. Dos hornos rotatorios de fabricación de cemento han sido cargados y reglados para producir la misma cantidad en ambos. El control de las dos fabricaciones consiste en la extracción de muestras de probetas de cada horno y medir la carga de ruptura por tracción por kilogramo sobre centímetro cúbico, sabiendo que los resultados son los indicados en la tabla. Estas son las dos probetas que tenemos, las muestras que tenemos de cada uno de los hornos de fabricación de cemento. Puede aceptarse la hipótesis de la igualdad de varianzas de las dos fabricaciones con un alfa de 0,05. Fíjense que acá vamos a trabajar igualdad de varianzas. Entonces, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Como
trabajo con varianzas iguales, la hipótesis alternativa es que sean distintas. Entonces trabajo a dos colas, ¿no? Por lo tanto, voy a tener una región inferior a C1 de rechazo y una región superior a C2 de rechazo, ¿no? Cada una alfa sobre 2. Voy a trabajar a ver cómo puedo hacer para encontrar el valor C1. El valor C1 va a ser alfa sobre 2 de N1 menos 1, o sea, los grados de libertad del numerador y grado de libertad del denominador. Como son valores acá, estoy trabajando con la distribución de Fisher. Sabemos que la Fisher, las tablas que nosotros disponemos, tienen valores de 0,90 de probabilidad en adelante. Por lo tanto, este valor no lo tenemos en tabla, el C1, que es un valor bajo, alfa sobre 2. Utilizo la propiedad de reciprocidad y entonces voy a hacer la inversa de el complemento de esto, que es 1 menos alfa sobre 2, intercambiando numerador y denominador. Con lo cual, trabajo con la distribución Fisher con numerador 5 y denominador 5 para 0,975 me da valor 7,15, con lo cual el valor de C1 será 0,14. Y el valor de C2 directamente va a ser este mismo valor, ¿no? Ya que los numeradores el numerador y denominador son iguales. Bien, entonces tengo los valores de C1 y de C2. Si la razón de varianzas muestrales es menor que 0,14 o es mayor que 7,15, debo rechazar la hipótesis nula de que las varianzas poblacionales sean iguales. Vamos a obtener entonces los valores de los valores de varianza muestral 1 y varianza muestral 2. Primero tengo que conseguir los X raya 1, X raya 2. Realizo el cociente de ambas varianzas muestrales y me da 2,02. ¿Qué tengo entonces? Que esta razón de varianzas muestrales, que es la evidencia que yo necesito para corroborar si tengo que rechazar o no rechazar H0, me cae en la región de no rechazo, ¿no? Porque está entre los valores 0,14 y 7,15. Si hubiera sido menor que 0,14, hubiera rechazado H0. Si hubiera sido mayor que 7,15, hubiera rechazado H0. Entonces, no se rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas de las dos poblaciones con un nivel de significancia del 5%. ¿No? Siempre la decisión asociada al nivel de significancia. Considerando la respuesta en A, puede aceptarse. O sea, ahí ya supe que ¿qué es lo que hice acá en este ejercicio? Comprobé que hay igualdad de varianzas. Fíjense el detalle. La igualdad de varianzas me permitirá entonces, si ustedes se fijan en el arbolito de decisión al final de las tablas, me permitirá trabajar con T. Porque yo no estoy teniendo varianzas poblacionales. Pero primero hice el contraste de hipótesis para verificar si esa igualdad existía, con lo cual no encontré evidencia fuerte para rechazar H0, por lo tanto supongo igualdad de varianzas. Y ahora, en base a eso, entonces, considerando la respuesta en A, puede aceptarse que hay diferencia significativa entre las medias poblacionales. ¿Está?
tomar o considerar un alfa 0,05. Bueno, acá está planteada la hipótesis nula y la alternativa. Las medias son iguales o como hipótesis alternativa que las medias son distintas. Voy a trabajar a dos colas entonces. La región de rechazo va a estar dada por dos regiones o dos subregiones. La diferencia de medias muestrales menores que un valor C o la diferencia de medias muestrales mayores que el valor C. Caso C1 y en este caso C2. ¿Ah? La diferencia de medias muestrales en valor absoluto va a ser mayor entonces que T por la varianza conjunta, el raíz cuadrada de las muestras de ambas poblaciones. El valor de T, entonces, 1 menos alfa sobre 2, estoy trabajando a dos colas, sumo los n de ambas muestras y le resto 2 para tener los grados de libertad. Con lo cual me queda un T 0,97,5 con 10 grados de libertad, que me da un valor 2,23. Después resuelvo la raíz cuadrada que involucra las muestras de cada población y también resuelvo la varianza conjunta. Previamente, fíjense, acá yo ya tengo los valores de la varianza muestral 1 y de la varianza muestral 2. Planteo mi expresión entonces en función de la región de rechazo. ¿No? Había obtenido ya los x raya 1 y x raya 2. Saco el valor absoluto, me da 0,28. De la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de las medias muestrales. Ese 0,28 me da entonces en la región de no rechazo. Porque la región de rechazo es válida a partir del valor 1,27. En valor absoluto, tal cual está acá. No hay diferencia, entonces la conclusión es que no hay diferencia evidente entre las medias poblacionales de los dos hornos rotatorios de fabricación de cemento a un nivel de significancia del 5%. ¿Tá? La decisión vinculada siempre al nivel de significancia. Por lo tanto, esto me está diciendo que, que ambos hornos están funcionando bien. Que no hay diferencias sustanciales entre el funcionamiento de ambos hornos. ¿Ah? Bueno, algunas consideraciones sobre el contraste de hipótesis. Dice que H0 implica una situación o característica conocida o un requerimiento previo. H1 cuestiona esa característica preexistente. Siempre el alfa tiene que ser pequeño. Les había mencionado que podía ser de 0,10, 0,05 o 0,001. Rechazar la hipótesis nula no prueba que sea falsa. Podemos estar cometiendo error tipo 1. ¿Ah? No rechazar la hipótesis nula no prueba que sea cierta. Podemos estar cometiendo error tipo 2. ¿Ah? Entonces, una de las cuestiones que me olvidé creo que no les mencioné, es que una decisión considerada fuerte o de peso en un contraste de hipótesis es rechazar la hipótesis nula. Rechazar H0 se considera una decisión fuerte, que significa que yo encontré evidencia en contra de H0
para decir que no es cierta. Esa es una decisión fuerte. Una decisión débil es no rechazar H0. Significa que la evidencia que yo encontré no me alcanzó para rechazar H0, por lo tanto digo que, bueno, es válida. ¿Está? Si hacemos un parangón con el proceso judicial que mencionábamos hoy al principio, quiere decir que rechazar H0, que sería la presunción de inocencia, significa una decisión fuerte que es la culpabilidad del acusado. ¿Ah? Y no rechazar H0 significaría que no encontré evidencia suficiente como para condenarlo. Por lo tanto, es no culpable. No es que sea inocente, como decíamos hoy, es no culpable. ¿Ah? Bien, algunas consideraciones. Esto está interesante después que lo lean y que lo apliquen en los ejercicios de la práctica. El tamaño de la región crítica, en consecuencia, la probabilidad de alfa, siempre puede reducirse mediante una selección apropiada de los valores críticos. Eso está claro. ¿Ah? Cambiando los valores críticos, yo puedo reducir alfa. Los errores tipo 1 y tipo 2 están relacionados. ¿Ah? O sea, alfa y beta están relacionados. La disminución en la probabilidad de error la disminución en la probabilidad de un tipo de error siempre da como resultado un aumento en la probabilidad del otro. Eso siempre y cuando el tamaño de la muestra no cambie. Eso se ve en uno de los primeros ejercicios que vimos. Cambiando alfa, cambia beta también. ¿Ah? Aumentando alfa, disminuye beta, o aumentando beta, disminuye alfa. Pero siempre y cuando sea en el marco de no cambiar la muestra, o el n sería. En general, un aumento del tamaño muestral n reducirá alfa y beta, siempre y cuando los valores críticos se mantengan constantes, ¿ven? O sea, hasta aquí lo único que podemos variar es una de las condiciones. Dejamos todo, por ejemplo, n constante y varían los alfa. Acá el tamaño de la muestra puede reducir alfa y beta siempre y cuando los valores críticos se mantengan constantes. Si la hipótesis nula es falsa, beta es un máximo cuando el valor real del parámetro se aproxima al hipotético. Este es el que yo le decía. O sea, cuando tita sub 0 está muy próximo a tita sub 1. El valor de beta disminuye a medida que aumenta la diferencia entre el valor medio y el hipotético propuesto. ¿Ah? O sea, el valor verdadero. Entonces, cuanto más se aleje mu sub 0 de mu sub 1, para el caso de la media poblacional, más va a disminuir el beta. ¿Ah? Cuanto más se acerquen entre ellos, en el caso de la media poblacional, más va a aumentar el beta. ¿Ah? Eso lo pueden comprobar con los ejercicios. Se ve clarito. Bueno, hasta aquí la teoría del día de la fecha. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias por la atención y que tengan... ¿Se entendió más o menos cómo le fueron llevando este tema? Es bastante interesante el tema este. Sigue adelante, Luis. Recomienda estudiar al apunte que sube la cátedra, el libro o del PDF de la clase. Miren, el apunte de la cátedra, o sea, la clase está hecha, lo que acabo de dar ahora, la primera parte está hecha en base al apunte de la cátedra. ¿Ah? O sea que es el mismo. Incluso, bueno, ahí tiene más
descripción sobre los diferentes ejercicios. El libro tranquilamente pueden estudiar. Y básense en el PDF de la clase. Lo que sí, acá nosotros vamos a ver, fíjense, no vamos a abordar el tema de proporción, ¿ah? No lo vamos a incluir en el, así como no incluimos proporción en intervalos de confianza, tampoco vamos a incluir proporción en contraste de hipótesis. ¿Está? Solo vamos a ver media, varianza, diferencia de media y diferencia de varianza. Que tengan entonces buen fin de semana y cuídense. Nos vemos la clase que viene si Dios quiere.